Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con el primer capítulo de este curso para el abordaje de duelo en situaciones especiales asociados a la pandemia de COVID. El doctor José Ibarreche Beltrán es el jefe de la consulta externa del Hospital Fray Bernardino Álvarez. Durante este primer capítulo, el doctor nos va a exponer algunos conceptos y nociones básicas que se utilizarán a lo largo del curso y que además también nos podrán permitir entender el por qué algunas de estas intervenciones que proponemos pueden ayudar en la transición del duelo durante este contexto de la pandemia. Doctor, por favor. Pues lo que quisiera yo es que todos ustedes se quedaran con algunas ideas y conceptos básicos que son importantes tener para poder partir en este curso, ¿no? Lo primero, obviamente, es que ustedes logren diferenciar los conceptos básicos en el proceso del duelo e identificar sobre todo elementos que sean claves, que puedan llevar a un duelo que pueda llegar a ser complejo o persistente más adelante. Para eso, entonces, vamos a hacer algunas puntualizaciones sobre conceptos básicos. El primero es saber qué es una emergencia. Una emergencia la vamos a definir como cualquier suceso que influye sobre el funcionamiento cotidiano de una persona o de una población y que ocasiona daños físicos o materiales. Esto es algo muchísimo más amplio. Es algo que a diferencia de lo que estamos viviendo actualmente, una emergencia es algo que sucede en un momento específico y que se va a influir de manera corta, pero significativa en la vida de una persona o incluso de una población. Cuando estamos hablando de una crisis, ya es un periodo específico de desorganización que se caracteriza por la incapacidad de una persona para manejar las situaciones particulares, utilizando los recursos que tiene generalmente, tanto cognitivos, conductuales, emocionales, que generalmente emplea para solucionar otras adversidades. Esto quiere decir que una crisis es un periodo muy específico que nos rebasa en las capacidades que tenemos nosotros generalmente para responder a otros problemas. Una crisis sanitaria, que es lo que estamos cursando ahorita, viene una combinación entre la definición de crisis y específicamente ya en un riesgo a la salud, en el cual este riesgo a la salud es a la población derivado ya sea de una enfermedad o de una situación específica que pudiera ser, no sé, ambiental, que tiene una incidencia mucho mayor a la existente para el lugar y la época, con víctimas muy identificables y que se puede llegar a dar un amplio seguimiento por los medios de comunicación. Hay muchas dudas del público y el resultado generalmente lleva a la desestabilización de todo un sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que lleva afectaciones ya no nada más a la salud, sino también económicas, culturales, ambientales, cotidianas, la cual vuelve una situación de desorganización muy particular. Dada esta crisis, se pueden llevar periodos de cuarentena. La cuarentena es una separación específica de personas que pudieron haber estado expuestas a una enfermedad, ya sea infecciosa o de riesgo de contagio, para poderla aislar del resto de la población con el fin de poder determinar si desarrollan o no esa enfermedad y así reducir el riesgo de infectar o contagiar a los demás. En este caso específico que estamos viviendo nosotros, obviamente la cuarentena a la que estamos inmersos nos pone precisamente en una situación en la que tenemos que estar quedándonos en casa para, si llegamos a tener contacto con el virus, poder ver si vamos a desarrollar o no la enfermedad y, por otro lado, reducir el riesgo de ser contagiados por alguien más. Desde mucho tiempo se ha hablado sobre la definición del duelo. Existen muchas definiciones y muchos acercamientos al tema y hay casi tantas definiciones como autores que se hayan dedicado a este proceso. Sin embargo, creo que todos tienen en común algo. Lo primero, lo más importante es entenderlo como un proceso homeostático. ¿Esto qué quiere decir? Que es un proceso en el cual nosotros vamos a tratar de llegar al estado natural o al estado que conocíamos previo a la crisis.
es un estado temporal también, que todos los que vivimos una pérdida nos vamos a ver obligados a cursar. No hay pérdida sin duelo, se dice generalmente, y esto es algo que lo tenemos que entender. Cualquier cuestión que nos lleva a la sensación de pérdida, ya sea la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, la pérdida de una funcionalidad, la pérdida incluso del contacto social, nos está llevando a experimentar un proceso de duelo. La finalidad, obviamente, de este proceso es que los que lo estamos viviendo, o lo que llamaríamos el doliente, va a adaptarse a la pérdida para poder continuar con su vida viviéndola de manera plena y como la vivía previamente. Aquí es importante que estemos muy atentos de varias cosas con respecto a el fenómeno del duelo, al proceso de duelo, que es que en algunos casos esa reacción puede presentarse de forma anticipatoria. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, puede suceder que una persona esté enfrentando la pérdida desde mucho antes. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, su familiar esté en un proceso largo de enfermedad o que estamos viviendo un periodo de separación de la sociedad como lo que estamos llevando ahorita a través de 2 meses, en el cual hemos llevado de manera muy anticipada esta pérdida, la expectativa, la incertidumbre nos puede llevar a estas reacciones de duelo anticipatorias, lo cual puede considerarse como una respuesta esperada ante la probabilidad y la próxima pérdida de un ser querido o de una funcionalidad o de alguna pues, característica o algún trabajo, por ejemplo, lo cual implica que nosotros vamos reconociendo de manera intelectual y utilizamos todos los mecanismos psicológicos que tenemos para podernos adaptar en un futuro. Esto es algo muy importante porque cada pérdida nos va haciendo más fuertes. Esto no quiere decir que tengamos que vivir muchas pérdidas para ser una persona fuerte, sino que las personas que se ven ante un proceso de pérdida y nunca habían tenido un proceso previo, es muy probable que el fenómeno de duelo sea mucho más intenso. Y una persona con pérdidas previas, pues tenga un fenómeno de duelo con una capacidad de respuesta muchísimo mayor. En ese caso es importante siempre tener, como lo veremos a lo largo del curso, un conocimiento muy, muy, muy claro de cuáles han sido el desarrollo a lo largo de la vida de la persona con la que estamos hablando, del doliente que está sufriendo del fenómeno de duelo. Como les decía, muchísimos autores han hablado sobre el fenómeno del duelo y sobre las fases en las cuales se tiene que presentar. Aquí me gustaría hacer una aclaración importante. Cuando hablamos de fases de duelo, estamos hablando precisamente de momentos o situaciones o posiciones específicas en las cuales nos podemos encontrar sin que tengan que ser una secuencia forzosamente la que tiene que llevarse. Porque muchas veces creemos que porque se pasó de una fase del duelo a otra sin haber pasado por otra anterior, tenemos que a fuerzas haberla pasado. No, podemos tener una respuesta al duelo sin tener un orden de estas fases que les voy a ir explicando. Sigmund Freud es uno de los autores pues, más conocidos y de las mentes más privilegiadas del siglo XX que hicieron un amplio estudio sobre el funcionamiento dinámico del proceso mental. Y dentro de eso, en su explicación del duelo, él habla que estas fases se pueden enfrentar desde la evitación, después la confrontación y por último el restablecimiento de la normalidad. Una autora muchísimo más profunda en el tema, Elizabeth Kubler-Ross, habla de los procesos, del proceso de duelo y de las fases en las cuales pues generalmente son las que conocemos, ¿no? El proceso de negación, la persona inicialmente tiende a no creer lo que está sucediendo, después se enoja, viene el proceso que es la fase de la ira, la negociación en la cual empezamos nosotros a generar un diálogo con ya sea un ser superior o con el médico que nos está dando la noticia o con cualquier otra instancia que esté alrededor como para poder disminuir el riesgo o lo que pudiera estar sucediendo, ¿no? O sea, como
empezamos a hacer negociaciones como, si esto se mejora, yo prometo que dejo de fumar o dejo de hacer tal cosa. Empezamos a hacer estos ejercicios. En penúltimo lugar, viene este proceso de depresión, en el cual más que una depresión clínica, que pudiera llegarse a dar el caso, y ya lo veremos más adelante, es un proceso en el cual vamos a estar previo a la aceptación sintiendo emociones y sentimientos de tristeza y de alejamiento y de abatimiento, el cual nos va a poder dar un paso a la última fase, que es la aceptación. Aquí vuelvo a ser muy claro en que estas fases del duelo no son forzosamente llevadas en este orden, sino que son simplemente un camino para llevar, como vemos en los dos casos, el punto final es el restablecer o aceptar la condición para poder llegar a una vida otra vez plena. Según varios autores, este modelo, por ejemplo, de William Golden, el cual habla de 4 puntos, en el cual el primero tenemos que aceptar la realidad de la pérdida. En el segundo punto tenemos que trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Esto es algo muy importante y lo vamos a ver en el proceso del curso, en el cual una de las situaciones primordiales que tenemos que conseguir es dejar que la persona elabore y sobre todo nombre y exprese las emociones, para después poder seguir adaptando poco a poco al medio en el cual la persona o la función o la situación específica que se perdió, irnos adaptando justamente a ese medio en el que ya está la falta integrada a nuestra vida. Por último, vamos a recolocar emocionalmente al fallecido o a la persona que ya no está o a la función que ya no está para poder continuar viviendo. ¿Esto qué querría decir? Palabras más, palabras menos, es como si integráramos a nuestra vida ya la pérdida. La pérdida se vuelve parte de quiénes somos y de cómo vamos a seguir funcionando el resto de nuestra vida. Aquí algo que es importante es que en los sistemas de clasificación de las enfermedades mentales, el duelo está integrado ya en el Manual Diagnóstico y Estadístico en su 5ª edición. Está integrado como un proceso en el cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado por varias cosas. Porque si no tenemos cuidado con por ejemplo, la intensidad de los síntomas, la duración del duelo y demás, el duelo puede volverse complicado e incluso abrir la puerta para tener un trastorno depresivo mayor, en el cual, bueno, podrán todos ahí revisar los criterios diagnósticos del trastorno depresivo. No es la intención del curso tampoco revisarlos, sin embargo, tenerlos presentes para que podamos nosotros orientarnos, si nosotros mismos ante una pérdida o a quienes estamos atendiendo, pudiera estar abriéndose la puerta a un trastorno depresivo mayor. Ahí está la liga también del tamizaje de psicología de la UNAM, en el cual pues podemos con contestando algunas de las preguntas que vienen en ese tamizaje, orientarnos a ver si tenemos riesgo de estar cursando algún duelo patológico. Esto a lo que le llamo yo duelo patológico o duelo complejo persistente es algo que se va a presentar en el 10 al 20% de las personas. De todos los que estamos presentando un duelo, 10 al 20% pueden presentarlo, y se caracteriza por una intensidad mucho más grande de los síntomas. O sea, hay una pena intensa y persistente, y las reacciones del luto que vive el doliente se van a prolongar al menos por 12 meses, o sea, un año. Generalmente se plantea que si un duelo no complicado tendría que durar aproximadamente unos 6 meses. Esto es algo importante que también nosotros planteamos con los dolientes, porque muchas veces es cuánto tiempo es lo correcto para estarse sintiendo mal o para estarse sintiendo de manera abatida y demás, ¿no? Entonces, 6 meses es un tiempo más o menos adecuado en el cual, vuelvo al punto, el duelo, al ser
un proceso que, aunque sabemos que se va a limitar, no quiere decir que sea fácil, pero si se prolonga 12 meses, podríamos estar hablando ya de un duelo complejo y persistente. Eso es a grandes rasgos lo que nosotros podríamos estar hablando con respecto a la complejidad de un duelo. Eh, ya cuando nosotros estamos ante una situación en el que estamos hablando con una persona y estamos localizando temas o síntomas mucho más intensos, como por ejemplo la sobreexpresión de síntomas depresivos, tenemos que estar muy atentos para la canalización oportuna. Eso sería a grandes rasgos los conceptos fundamentales que tenemos que tener claros para nuestra primer capítulo y poder continuar con los capítulos posteriores que todos ustedes van a poder ver en este curso. Sí, muchísimas gracias, doctor Ibarreche. Creo que fue una exposición muy clara y muy útil para que en los siguientes capítulos de este curso pueda quedar claro el por qué se realizan algunas de las intervenciones que aquí se proponen. Doctor Ibarreche, quisiera hacerle unas preguntas respecto a este punto que creo que Claro es que sí. relevante del duelo complejo. En esta situación particular de la crisis sanitaria, ¿habría quizá algunos factores que podrían aumentar el riesgo de que una persona curse con un duelo complejo? Claro que sí, es una pregunta muy importante porque justamente todos los procesos de duelo y las fases del duelo que se exponen están siendo vistas dentro de un proceso, vamos a llamarlo normal, en el que una persona eh, puede despedirse muchas veces de su familiar, estar y acompañarlo, y generar aparte una serie de rituales o ejercicios de despedida, los cuales siempre ayudan a generar un proceso en el cual los dolores el malestar psicológico se pone en la realidad. Al estar en esta contingencia, pues muchos de estos rituales y de estos ejercicios de despedida se ven limitados. Y al verse limitados, bueno, pues se quedan rezagados muchos de esas emociones y es precisamente en la puerta de entrada a un duelo complejo o patológico. De ahí que ustedes van a ir viendo a lo largo del curso también algunas sugerencias sobre rituales alternativos o sobre algunos ejercicios de despedida que pudieran ser convenientes para poder evitar de gran manera el que estos procesos se hicieran todavía más complejos. Agradecemos mucho su participación, el que nos haya dado esta exposición del primer capítulo del curso y vamos a dar paso a nuestro siguiente ponente, doctor Ibarreche. Muchísimas gracias.